Hola a todos. Empezando con la presentación como tal, lo primero que me gustaría compartir con vosotros son los tres puntos principales que os llevaréis cuando terminemos el webinar. Y el primero es que veremos qué tipo de decisiones se pueden tomar con un modelo de atribución agnóstico y en qué momento una empresa se puede plantear o cómo llega a plantearse tener un modelo de atribución agnóstico como Nielsen Attribution. El segundo punto que hablaremos o que tocaremos será la idea de los retos, todos los retos a los que se enfrenta a día de hoy la industria del marketing digital y cómo todo el foco que se está poniendo en la privacidad está teniendo un efecto muy significativo en el marketing digital y en la industria digital tal como la conocemos a día de hoy. Como tercer punto, hablaremos sobre el tipo de acciones que podemos empezar a llevar a cabo desde ya en nuestras empresas para garantizar que todos esos cambios en torno a la privacidad no nos afecten de forma tan directa y consigamos mantener al menos la medición medianamente estable en un futuro, ¿vale? Así que vamos a por la presentación como tal. Hoy os voy a estar hablando de Barceló Hotel Group, que es la empresa para la cual trabajo, y de Nielsen, y cómo en determinado momento en el tiempo decidimos que queríamos utilizar su modelo de atribución, Nielsen Attribution. Esa es la historia básicamente de cómo empezó todo y cómo llegamos a la conclusión de que teníamos que utilizar un modelo de atribución agnóstico en la medición del día a día de nuestro marketing digital. Y desde mi punto de vista, el momento clave fue ese en el que nos dimos cuenta de que teníamos una estrategia digital, que nos habíamos mudado o habíamos pasado gran parte de nuestro marketing off hacia una estrategia digital y que teníamos la capacidad de medir y de activar nuestro marketing digital en una gran variedad de canales, de utilizar datos y de medir esa estrategia digital. Pero llegó un punto en el que vimos que aunque pudiéramos medirlo, no había una única plataforma o no había una plataforma como tal que coincidiera o que nos diera un modelo 100% agnóstico. Este es uno de los puntos. Y si os fijáis o si pensáis en cómo funciona la atribución a día de hoy, tenéis plataformas como Google Ads, DV360, Facebook, Campaign Manager, Google Analytics, que todas y cada una de ellas os están dando una foto distinta del el performance y de lo que estáis consiguiendo generar con vuestro marketing digital. Y eso mismo fue lo que vimos nosotros en aquel momento. Veíamos que aunque queríamos medir y estábamos dispuestos a utilizar datos para entender lo que estábamos consiguiendo generar, no teníamos una foto fidedigna o una foto real de lo que estaba pasando. Y como punto adicional aquí me gustaría comentar que a día de hoy, cerca del 58% de los caminos hacia la conversión de nuestros usuarios tienen más de 10 interacciones en ellos. O sea, al final estamos hablando de una cantidad de datos muy, muy elevada. Hay muchísimas interacciones y muchísimos puntos de contacto entre los distintos usuarios y nuestra marca, lo cual es sumamente relevante o era sumamente relevante para nosotros en aquel entonces conseguir tener una foto lo más real posible del verdadero impacto que estábamos consiguiendo generar con todas esas interacciones. Y es ahí donde nace la idea de encontrar una plataforma o de encontrar una solución que nos permitiera dar con la receta perfecta, con la combinación ideal de todos esos canales y de todas esas estrategias en la que no se solaparan entre ellos, no hubiera solapamiento de costes, no tuviéramos nuestros canales de pago canibalizando a los canales orgánicos, por ejemplo. Y de esa forma llegamos a la conclusión de que necesitábamos un modelo de atribución agnóstico, principalmente, ¿vale? Y en esa idea de los modelos de atribución, me gustaría utilizar una analogía. Y en esta analogía os voy a hablar del típico robot de cocina. La idea que tengo, lo que se me viene a la cabeza es que al final un robot de cocina es un utensilio más que tenemos en la cocina o una solución más que tenemos en la cocina para conseguir llegar a la receta perfecta. Y muchísimos aficionados a la cocina me estaréis diciendo, si utilizas un robot de cocina no estás cocinando de verdad. No entrar en ese detalle, pero la facilidad que te da un robot de cocina o lo bueno que te da es que
obviamente tú eliges la calidad de los productos que le estás metiendo a la máquina, pero después con la máquina eres capaz de determinar tanto la cantidad como los tiempos ideales de cocción de cada uno de esos ingredientes. Y terminas con la receta perfecta o con la combinación perfecta de ingredientes con un plato que normalmente está muy bueno. Dicho esto, la relación que veo con los modelos de atribución es que literalmente es muy similar. Es muy similar en el sentido de que nosotros elegimos la calidad de los datos. Si tenemos una estrategia de recolección de datos que se centre en la calidad, vamos a tener datos de calidad efectivamente para poner en el modelo y el modelo de atribución va a ser capaz de decirnos cuál es la cantidad ideal de cada canal en el sentido de qué inversión deberíamos estar dedicando a cada canal para evitar solapamientos y también para evitar una, una canibalización de canales de pago sobre canales orgánicos. Y un punto muy importante, y considero que es un punto de struggle o de conflicto para muchísimas empresas, y es decidir durante cuánto tiempo tienen que dejar sus campañas activas para saber o para conseguir el máximo reach posible con esas campañas. Pues eso también lo podéis saber con un modelo de atribución. ¿Cuánto tiempo necesita cada una de vuestras campañas para llegar al máximo posible de reach y generar el máximo posible de revenue para la compañía? Y aquí me gustaría hacer una parada y me gustaría compartir con vosotros una idea que me ronda la mente de muchísimas misconceptions o muchísimas ideas erróneas que se generan en torno a los modelos de atribución. Como os comentaba previamente, todas y cada una de las plataformas que solemos utilizar en marketing digital suelen darnos un modelo de atribución. Y algo que nos pasa en el mundo del marketing es que solemos acostumbrarnos a llamar las cosas por cierto nombre. No entraré más en detalle, pero me gustaría que tomarais unos segundos para pensar cuál consideráis vosotros que es el modelo de atribución más usado en marketing digital. Pensadlo, ¿vale? No le deis muchísimas vueltas y de estas opciones que tenéis aquí mismo, decidme cuál, bueno, no me digáis, no hace falta que me lo digáis, pero pensad cuál creéis que es el modelo más usado. Esta pregunta la lanzamos en la página de LinkedIn del equipo de Nielsen. Y las respuestas fueron las siguientes. Ojo al tema. Primera interacción fue votada en 11% de las ocasiones. El modelo lineal, poco menos del 11%. Último clic fue el gran vencedor con un 63%. Y último clic indirecto tuvo un 20% de votos. ¿Qué me pasa cuando veo esta imagen? Que en realidad pienso en cómo hemos conseguido generar la idea errónea de que último clic o last click es el evento más, es el tipo de modelo de atribución más usado. Y aquí me gustaría compartir con vosotros un dato interesante, y es que en realidad el modelo más utilizado a día de hoy, si tenemos en cuenta que la mayoría de marketers siguen utilizando Google Analytics para analizar la atribución de sus canales, no es último clic, sino que es último clic indirecto. Y no voy a entrar en el detalle de si considero que es un modelo apropiado o no, pero simplemente os voy a decir que el problema o el problema que tiene este tipo de modelo es que está basado en una regla. Está basado en una regla que elimina todo el tráfico directo y cualquier conversión que genere directo se la atribuye al canal previo que esté en el path. Y pensaréis, indirecto, es una sola palabra, no va a generar tal diferencia. Pues la realidad es que cuando vas y analizas la diferencia que se genera, en último clic indirecto puedes llegar a tener una sobreatribución de cerca del 40% del revenue. Y esto me lleva exactamente a la idea también de que cuando se trata de los modelos de atribución, los detalles literalmente marcan la diferencia. Y para ilustrar esa idea, me gustaría compartir con vosotros esta imagen del path, del camino hacia la conversión que veíamos previamente. Y vamos a hacer el ejercicio de intentar atribuir esta conversión directa a alguno de los canales que hay en ese camino hacia la conversión. ¿Qué pasaría con último clic indirecto? Pues pasaría que esa conversión directa se asignaría a paid search. Si suponemos que esto de aquí, esta interacción con display es una impresión.
¿vale? Entonces, esto se lo asignaríamos a Paid Search. Si nos vamos a último clic, efectivamente se asignaría a directo. Y si utilizamos último evento, que es el modelo de atribución que suele venir por defecto en los ad servers, y de nuevo suponemos que esto es una impresión, esta venta de nuevo se asignaría a Paid Search. El problema, de nuevo, como os comentaba, es que este tipo de modelos suelen estar basados en una serie de reglas que simplemente atribuyen el revenue al último canal o al penúltimo canal dependiendo de lo que se haya establecido en el modelo y dentro de la plataforma. Y cuando nos dimos cuenta de esto, simplemente entendimos que no queríamos utilizar el típico modelo del mercado, sino que queríamos algo más. Y en ese algo más buscábamos un modelo que utilizara de verdad los datos, más allá de definir una simple regla y atribuir el revenue o las transacciones en base a esa regla. Buscábamos que hubiera estadística, que hubiera machine learning, que hubiera algo más en el modelo que atribuyera en base a algo que no fuera tan simple como una regla. Por una cosa muy sencilla, y es que si llegamos simplemente al punto de intentar simplificar un camino hacia la conversión con una regla, estaremos intentando simplificar algo que en realidad es muy complejo. O sea, es algo que tiene muchísimas interacciones en medio, es algo que tiene muchísimos dispositivos desde los cuales se pueden recoger interacciones, con lo cual intentar llegar a ese punto de simplicidad y de atribuir en base simplemente a una regla no era algo que estuviéramos dispuestos a tener. Buscábamos también modelización diaria, buscábamos agnosticismo y también la posibilidad de tener un acompañamiento continuo una vez que el modelo estuviera instaurado en nuestra compañía. Y la respuesta a todas esas preguntas fue Nielsen Attribution. Que para muchos probablemente se sigue llamando Visual IQ y en realidad me ha costado acostumbrarme a llamarlo Nielsen Attribution, pero efectivamente es exactamente la misma plataforma que Visual IQ. Dicho esto, os quiero comentar el tipo de análisis o de insights que hemos conseguido obtener utilizando Nielsen Attribution comparado con otro tipo de modelos. Una de las cosas que vimos era que, por ejemplo, al analizar el canal display, que es un canal que suele estar mucho más arriba en el funnel, que suele ser más de generación de awareness, de reach, comparado con otro tipo de canales, veíamos que tenía una infravaloración. Y este canal en concreto se le estaba atribuyendo un menos 700% de revenue con respecto a lo que se le tendría que haber atribuido. Cuando analizábamos otros canales, en cambio, lo que veíamos obviamente era una sobreatribución de revenue. Y obviamente dependía del canal, pero tenía un rango que iba del 90 al 40% de sobreatribución. ¿Qué os quiero transmitir con esto? Que al final todas estas variaciones de revenue terminan generando un efecto en cómo nosotros como marketers asignamos inversión a un canal, en cómo consideramos o concluimos si un canal está teniendo un buen performance o no. Con lo cual, esa idea de que los detalles marcan la diferencia está muy asociada también a este punto. Al final, el modelo de atribución que utilicemos determinará el tipo de decisiones que terminemos tomando. Y aquí me gustaría de nuevo hacer una parada y que penséis en cómo es vuestro día a día a la hora de optimizar campañas. Y permitidme que os cuente algo que nos solía pasar. Y ese algo que nos solía pasar era, tenemos activas campañas, tanto en Paid Search como en Display, que a lo mejor no están generando nada de revenue. Y vemos que a Last Event o a Last Click no se les atribuye nada de revenue. Pero mantenemos esas campañas activas porque suponemos que están asistiendo conversiones o que están asistiendo conversiones o revenue en algún momento, ¿vale?
Genial. ¿Qué pasa? Que no teníamos datos para demostrar si eso de verdad era así o no lo era. Y nos encontramos en la situación de creer que esas campañas efectivamente generaban algo y seguíamos invirtiendo en ellas. Hasta que llegó Nielsen Attribution para desmentir esa idea y para decirnos que efectivamente muchísimas de esas campañas que no estaban generando nada a las clics eran campañas que tampoco generaban nada de revenue o que no asistían en el proceso de conversión de nuestros usuarios. ¿Qué nos permitió? Simplemente dar el paso con toda la certeza para apagar ese tipo de campañas y para o ahorrar ese dinero o destinarlo a otro tipo de campañas que estuvieran teniendo un mejor performance. Aquí lo que conseguimos fue un ahorro o una detección de inversión infrautilizada del 5%. Y me gustaría ilustrarlo de forma súper sencilla con un ejemplo muy básico. O sea, al final, ese 5% puede parecer poco, pero estará totalmente ligado a la inversión que tengáis disponible. Simplemente imaginaros que con 1 millón de inversión, estamos hablando todo el tiempo de datos anuales, ¿vale? Con 1 millón de inversión que tengáis al año, estaríais ahorrando 50.000 euros. Simplemente quería ilustrarlo de esta forma para que os imaginéis la cantidad de cosas que se pueden hacer con 50.000 euros en términos de activación de marketing digital. Y es uno de los grandes puntos por los que vimos el valor también de Nielsen Attribution. Y esto me lleva al nuevo paradigma del marketing digital. Como toda la situación de la pandemia ha empujado a muchísimas empresas a encontrarse en una situación que nunca antes habían vivido. Una situación en la que los usuarios tienen expectativas completamente diferentes a las que tenían antes, en la que tenemos que volver a conocer a los usuarios para entender cuáles son sus drivers de compra y a la vez muchísimas nos encontramos en un escenario en el que tenemos menor inversión y menor inversión acompañada de mayor competencia, en lo cual vemos menor inversión, mayor competencia y nuevas expectativas de nuestros usuarios. ¿Qué os quiero transmitir con esto? Simplemente que estamos viendo lo nunca visto en marketing digital. Obviamente por la situación que estamos viviendo y que estamos atravesando. Y aunque es muy habitual encontrar incrementos en la inversión dedicada a advertising que tienen las empresas, en Q2 de este año, en el segundo trimestre, en realidad vimos un decremento importante en esta inversión dedicada a la publicidad. El mensaje detrás de todo esto es que considero de verdad que un modelo de atribución es sumamente relevante, tanto en un escenario en el que tienes inversión de sobra, como en un escenario en el que, bueno, y más aún, si cabe, en un escenario en el que estás recortando tu inversión. Porque más que nunca, cualquier céntimo, cualquier dinero que podemos destinar a marketing debe ser casi que revisado con lupa. O sea, tenemos que tener una activación en marketing que sea muchísimo más fina y que se enfoque muchísimo al detalle de la activación y al detalle de qué está funcionando y qué no, para tomar decisiones de apagar o encender dependiendo de lo que estemos viendo con los datos. Esto me lleva al segundo reto y es que aunque la inversión en marketing digital esté disminuyendo y los modelos de atribución posiblemente estén cobrando más relevancia que nunca, nos encontramos ante un problema de medición. Y es que durante los últimos años ha incrementado muchísimo la concienciación en torno a la privacidad. No solo eso, sino que en muchísimos casos se ha dejado de lado la posibilidad de que sea el usuario quien decida y se ha optado por tomar decisiones por parte de empresas privadas que simplemente capan el acceso al dato y se empiezan a generar
jardines amurallados y muchas otras cosas en torno a esos datos que se pueden recoger en el mundo digital. Y esto arranca de la siguiente forma. En Europa, en mayo de 2018, se lanzó GDPR. Se habló muchísimo sobre GDPR y se consiguió llegar a muchísimas personas, consiguiendo que gente que nunca en su vida había pensado o se había planteado la privacidad de datos, por primera vez lo hiciera. Esto nos llevó también a que muchísimas empresas tuvieran que pasar a ser mucho más transparentes con lo que hacían con los datos y nos llevó también a que muchas personas empezaran a conocer más qué eran las famosas cookies y de qué iba todo el tema. Pero en el mismo año, septiembre de 2018, empiezan los grandes cambios en navegadores y aquí es donde empiezan los cambios a nivel privado. Y esos cambios que, digamos que excluyen a los usuarios de la toma de decisión y simplemente establecen configuraciones por defecto. Septiembre de 2018. Arranca Safari con ITP2, que es su configuración para evitar el uso de cookies de tercera parte dentro de su navegador. En octubre de 2018, Firefox lanza ETP, que básicamente hace exactamente lo mismo que Safari. Y llega en enero de 2020. Y el año empezó, para que veáis, el año empezó ya movido. En enero de 2020 lo que pasa es que Chrome se une a la fiesta y anuncia, que hacia 2022 tienen previsto cortar las cookies de tercera parte. ¿Qué pasa? Que aquí al principio, digamos que aunque se hablaba del tema, no había demasiada preocupación en torno a ello, porque entre Safari y Firefox, obviamente depende del mercado y de la industria en la que estéis, pero hay en torno al 30-40% de las navegaciones que vienen de estos dos navegadores. Cuando hablamos de Chrome, en cambio, nos movemos al 60-70% de las navegaciones. Con lo cual, cuando Chrome anuncia que va a cortar las cookies de tercera parte, nos vemos ya en un escenario en el que perdemos acceso 100% a las cookies de tercera parte. Noticia positiva, lo dicho, está previsto que sea hacia 2022, lo cual nos deja margen todavía para que nos preparemos y para que hagamos cambios en la forma en la que funciona todo a día de hoy para ese nuevo futuro sin cookies de tercera parte. Y con este gráfico os quiero presentar los retos que implica que no existan las cookies de tercera parte. Como os comentaba antes, en septiembre de 2018 se lanzó ITP2 y en octubre de 2018 se lanzó ETP. ¿Qué tenéis aquí? Tenéis las transacciones y el revenue recogido en Campaign Manager y en Google Analytics, nuestro Campaign Manager y Google Analytics, en todo este periodo, desde enero de 2018 hasta febrero de 2019. ¿Qué se puede observar en este gráfico? Básicamente como al principio estas dos plataformas estaban totalmente alineadas en términos de recogida de datos, pero llega ese punto en el que se empiezan a lanzar los cambios en los navegadores y empieza a crearse todo un gap, una brecha entre las dos plataformas, por un simple motivo, y es que Campaign Manager empieza a perder la capacidad de atribuir conversiones a clics o impresiones pasadas. ¿Qué pasa aquí? Que Google Analytics utiliza cookies de primera parte, mientras que Campaign Manager utiliza cookies de tercera parte. La conclusión con esto entonces es que digamos que perder las cookies de tercera parte lo que genera es este escenario en el que no tenemos una cookie, un identificador que nos permita atribuir una conversión a una actividad pasada en términos de marketing digital. Y es por eso que llegamos a la conclusión y muchas personas a día de hoy consideran que la atribución está en peligro, que en el futuro no vamos a ser capaces de medir tal como medimos a día de hoy, que no vamos a ser capaces de atribuir nuestras conversiones a actividad pasada. Por un motivo muy sencillo y es que si no hay cookies,
por un lado, no vamos a ser capaces de medir en distintos dispositivos, de identificar al usuario en distintos dispositivos, y a la vez va a incrementar el volumen de conversiones que no somos capaces de atribuir. Obviamente eso nos deja en un escenario en el que hay menor precisión, y quería compartir con vosotros también una encuesta que lanzamos de nuevo en la página de LinkedIn del equipo de Nielsen. Y lo que preguntábamos era, ¿qué mantendríais intactos si tuviéramos la posibilidad de decir, quiero que esta plataforma en un escenario sin cookies de tercera parte siga funcionando exactamente igual? Y lo que veíamos era que el retargeting perdía mucho. Solamente un 15% de las personas que contestaron estaban dispuestas a salvar o a mantener 100% intacto el retargeting. Los DMPs consiguieron una buena parte de la tarta, y en torno o en relación a los modelos de atribución nos encontrábamos en torno al 46% de los votantes. Simplemente esto os lo comento para que veáis que el marketing digital o la industria entiende la importancia de los modelos de atribución. Y debido a esto, ese fue exactamente uno de los motivos también, porque había lanzado una encuesta muy parecida en mi página de LinkedIn. Y había estado escuchando durante mucho tiempo que los modelos de atribución iban a desaparecer con la pérdida de las cookies de tercera parte. Y eso, sumado al hecho de que la gente le da importancia a los modelos de atribución, fue uno de los motivos por los cuales centramos este webinar en torno al futuro de los modelos de atribución en un entorno sin cookies de tercera parte. Esto me lleva a la idea de que la atribución necesita crecer. Y aquí os quiero contar una historia. ¿Sabéis que las cookies se crearon en 1994 y se crearon con un objetivo en mente, que era conseguir que había una empresa que se llamaba MSI, y esa empresa quería conseguir guardar la información de los productos que los usuarios iban almacenando en el carrito de la compra, y querían almacenarla en el lado del usuario para evitar todos los procesos de datos, para ser más eficientes en el tratamiento de esos datos. Y se pusieron en contacto con una empresa que estaba desarrollando un navegador, que era Netscape. Hablaron con ellos, les dijeron cuál era el caso de uso que tenían en mente, y en Netscape había un ingeniero, un desarrollador que estaba trabajando en este navegador, y se le ocurrió utilizar los tokens que ya existían, que se llamaban Magic Cookies, para almacenar esos datos. Lo que os quiero, o la idea detrás de esto, es que hemos construido toda una industria en base a algo que ni siquiera se ideó en un primer momento para el uso que le damos a día de hoy. Y por ese motivo, cuando escuché un día en una presentación de Lana Busignani la idea de que la atribución necesitaba crecer, no pude estar más de acuerdo, porque literalmente considero que tenemos que pasar a un escenario en el que seamos capaces de medir o de atribuir en base a datos más robustos, en base a datos que no dependan de que un navegador sea capaz de insertar una cookie para medir o para traquear a nuestros usuarios. Y desde mi punto de vista, uno de los principales inconvenientes que tenemos en el escenario actual es que tenemos demasiados intermediarios en la foto. Tenemos a los anunciantes, por un lado, que recogen sus propios datos de primera parte, tenemos a los publishers, tenemos a soluciones en medio que van recogiendo todos esos datos, como los modelos de atribución, que van recogiendo todos esos datos para intentar darle sentido a esa información. Pero todo lo basamos en esto de aquí. La unión entre estos dos mundos se da porque tenemos las cookies de tercera parte. Pero, ¿y si vamos un paso más allá? O sea, si somos capaces al final de eliminar esto, no porque queramos, sino porque nos lo van a quitar del medio, lo que veremos en realidad es que todavía tenemos todo esto. Tenemos todos estos datos, que son datos de primera parte y que se pueden utilizar con la estrategia adecuada de recogida de datos, para mantener la medición y para mantener los modelos de atribución
medianamente intactos y para conseguir llegar a un punto en el que seamos capaces de entender la efectividad que están teniendo nuestras campañas de marketing sin tener que depender de esta pieza. ¿Cómo va a funcionar en el futuro? Pues básicamente tendremos que centrarnos, como os decía, en la recogida de datos de primera parte, que sean datos autenticados y que consigamos recoger el máximo posible de emails, de números de teléfono, de cookies de primera parte. Porque esto es un punto importante y es que las cookies como tal, o sea, decir que las cookies están muriendo no es correcto. Es simplemente que tengamos presente que las cookies de tercera parte van a desaparecer, pero las cookies de primera parte, al menos a día de hoy, se van a mantener medianamente intactas. Es verdad que Safari ha hecho determinados cambios que también afectan a las cookies de primera parte, pero en su gran mayoría las cookies de primera parte se mantienen intactas. Con lo cual, la idea simplemente es conseguir el máximo posible de datos autenticados, tanto en el lado de los anunciantes como en el lado de los publishers, para unir toda esa información con los walled gardens. Por walled gardens me refiero tanto a Google como a Facebook, y para conseguir de esa forma llegar a un punto en el que entendamos de forma holística cómo están funcionando nuestras campañas, posiblemente sin tener que llegar a un punto de identificación a nivel usuario. Porque lo que se plantea en muchísimas de las soluciones, como el Privacy Sandbox, que es la solución que está planteando Google para acceder a los datos de su walled garden, es que digamos que los advertisers y los publishers puedan acceder a la información, pero la información nunca se podrá extraer de la plataforma a nivel muy granular, a nivel usuario. Simplemente tened en cuenta que eso no es un inconveniente. No necesitamos llegar al nivel usuario fuera de la plataforma para entender la efectividad de nuestras campañas. Lo único que necesitamos es poder tener la capacidad de unir todos estos mundos en base a distintos identificadores y aunque los datos vengan agrupados, poder entender a nivel campaña, a nivel canal, qué está funcionando y qué no. ¿Qué puedes hacer ahora para empezar a moverte hacia esa idea o hacia esa nueva estrategia de medición? Por un lado, empieza a definir. También puedes incrementar o debes incrementar. Sin olvidarte de priorizar. ¿A qué me refiero exactamente? A que empecemos a definir nuestra estrategia de recogida de datos, con ese claro foco en recoger datos autenticados. Punto 2, incrementar. Incrementar el volumen de usuarios autenticados, el volumen de usuarios que nos dejan su email, nos dejan su teléfono, nos dejan información relevante para todo este nuevo proceso, de forma voluntaria, obviamente, pero en el sentido de intentar privatizar al máximo todo lo que podamos privatizar sin interferir con la experiencia de usuario. Y aquí me gustaría poner como ejemplo muchísimas páginas que tienen una sección privada para sus usuarios, para sus miembros VIP. Y por un lado, estás haciendo que el acceso a la información no sea común para todo el mundo, lo cual le añade un toque interesante a la situación y a la vez estás haciendo un intercambio de valor con tus usuarios. Por último, me gustaría hablar especialmente de la privacidad. No podemos olvidarnos de que todos estos cambios se están haciendo porque hay un interés creciente en torno a la privacidad. Estamos muy lejos de llegar a un punto en el que todos los usuarios sean 100% conscientes de todo lo que implica compartir datos. Sin embargo, sí se han hecho estos cambios con el fin de tener una web más privada. Quiero pensar que se han hecho con ese fin. No voy a entrar más en detalle. Vamos a intentar o vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que toda esta nueva recogida o esta nueva estrategia de recogida de datos la hacemos manteniendo la privacidad como una de nuestras grandes prioridades. Esto me lleva a la conclusión. Ya estamos llegando al fin del webinar. Y
La primera conclusión que quiero compartir con vosotros es lo que tratábamos al principio. La atribución es uno de nuestros aliados como personas involucradas en marketing digital. Es una de esas soluciones que nos va a permitir tomar decisiones más acertadas con la activación de nuestras campañas y con la activación también de nuestros distintos canales digitales. Uno de los puntos a favor también es la posibilidad de ser muchísimo más eficientes con la toma de decisiones de la inversión que tenemos disponible para activar nuestro marketing digital. Como segundo punto, tenemos que ser muy conscientes de que las cookies de tercera parte efectivamente van a desaparecer y está previsto que desaparezcan hacia 2022. Tercero, tenemos un nuevo paradigma de marketing digital, un nuevo paradigma en el que la competencia está más elevada que nunca y sin embargo es más difícil posicionarnos teniendo en cuenta que nuestro marketing digital, nuestra inversión en marketing digital, en muchísimos casos, no digo en todas las empresas de nuevo, pero en muchos casos se ha visto disminuida. Con lo cual es un cambio de chip y una readaptación a este nuevo escenario, manteniendo el foco en ser muy eficientes con la toma de decisiones que hacemos sobre esa inversión que tenemos disponible. Cuarto, sí, las cookies de tercera parte van a desaparecer y no, los modelos de atribución no van a morir con las cookies de tercera parte. Tienen un futuro muy brillante por delante y tenemos cosas que hacer por nuestro lado para garantizar que esa medición de forma agnóstica sigue existiendo. Y eso me lleva al quinto punto, que es que efectivamente esas cosas que podemos hacer por nuestro lado podemos empezar a hacerlas ahora. Y simplemente que tenemos que empezar a centrarnos mucho más en la estrategia de datos de primera parte que nos permita continuar con la medición que es tan importante en el marketing digital en un escenario en el que las cookies de tercera parte ya no estén disponibles. Y esto me lleva al Q&A. En breves me veréis de nuevo en live. Espero que si no habéis lanzado ninguna pregunta de momento, os animéis a lanzarla. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas que nos hayáis enviado. Si no nos da tiempo para contestarla en este momento, os escribiremos y os responderemos a cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Hola a todos de nuevo. Espero de verdad que la sesión os haya resultado interesante. ¿Vale? Dicho esto, de nuevo, o sea, en serio, sé que ya lo he repetido un par de veces, pero lanzadnos preguntas, o sea, preguntad todo lo que tengáis en mente. Y Paco, creo que nos han llegado un par de cosillas interesantes. No sé si quieres ¿Sí? empezar a lanzarme tú las preguntas. Estoy antes de nada, muchas gracias, Joana, porque para mí ha sido muy, vamos a decir, ilustrativo y la forma en la que se ha hecho también ha ayudado mucho, muy visual todo. Para mí ha sido también muy interesante el saber que los modelos de atribución no están acabados, según tu perspectiva, y también que hay un futuro brillante y que cada vez hay que hacer más cosas, con lo cual eso es importante. Pero comentabas cuando hablabas de la importancia de que los detalles marcan la diferencia, el hecho de trabajar con una atribución, de atribución, cómo os ayuda, digamos, a cambiar o mejorar, digamos, la forma en la que asignáis los budgets, los ajustes, etcétera. ¿Cómo os ha ayudado a vosotros o en qué áreas crees tú que habéis mejorado y os ha ayudado a ser mejores en el entorno digital? Vale, has comentado algo y es que los detalles marcan la diferencia, ¿vale? Y considero que en el webinar no hice suficiente hincapié en este punto, ¿vale? Y lo que quiero comentar aquí es que la mayoría de modelos de atribución que seguimos utilizando a día de hoy, que muchísimas empresas siguen utilizando a día de hoy, es que se basan en reglas que se han definido dentro de esas plataformas y en esos modelos en concreto. Y para mí una de las grandes diferencias con respecto a lo que hemos visto nosotros con Nielsen Attribution es que al final, en vez de atribuir 100% una conversión a un canal X en base a una regla que se haya definido en ese modelo, tenemos la capacidad de ver, de ver cómo esa conversión específica se atribuye a todos y cada uno de los canales que han ido participando en el path, si es que les corresponde algo de atribución o si es que les corresponde algo de ese revenue o de esa conversión que se ha generado en la página web.
lo cual digamos que en términos generales o a modo muy resumido, lo que más nos ha dado es visibilidad sobre el efecto o el impacto que tienen todos los canales que participan en el proceso o en el path de conversión de nuestros usuarios. Esto me lleva también al hecho de que antes no teníamos la capacidad de ver qué impacto estaban teniendo las acciones más de upper funnel, acciones más de awareness, acciones de conseguir o de llegar a muchísimo reach, alcanzar muchísimo reach. Y con Nielsen sí que lo hemos conseguido. Y una de las cosas que mencionaba por un lado era que canales como display, que normalmente suelen quedar muy perdidos en un modelo last click, pues hemos conseguido ver el verdadero impacto que tiene. Y lo mismo nos ha pasado con paid social, que también, como sabréis muchos, lo que pasa con paid social es que al ser otro de los grandes jardines amurallados, no tenemos la posibilidad de contabilizar sus impresiones por ejemplo, en el ad server, con lo cual queda muy perdido también y difícilmente se le suele atribuir venta. Mientras que con vosotros, con Nielsen, digamos que la posibilidad que hemos tenido ha sido aprovecharnos de ese acuerdo que vosotros tenéis con Facebook para incluir también esas impresiones e incluir todo este tipo de información en nuestro modelo. ¿Cómo afecta la estrategia? Me decías. El efecto en la estrategia, te diría, Paco, que está más relacionado con el cambio en la toma de decisiones. O sea, una vez que eres capaz de tener una foto global y una foto más completa del efecto que tienen los distintos canales en la generación de revenue, en ese momento cambias y modificas tu toma de decisiones, tu asignación de inversión, por ejemplo, en base a ese impacto que de verdad genera cada canal. Te diría que ese ha sido el principal cambio a nivel de estrategia. Fantástico. Y en estos momentos tan convulsos que vimos ahora con toda la situación que tenemos de COVID, pero un mayor uso del Internet por parte de los consumidores, también como hemos visto muchas empresas teniendo que reducir la inversión que se hace en los planes de medios, inversión en medios, ¿cómo vosotros habéis manejado, cómo os habéis utilizado, digamos, en una distribución estas circunstancias? Pues mira, el modelo de atribución como tal, tengo que decir que nos ha servido principalmente para la toma de decisiones. Digamos que no ha cambiado excesivamente con respecto a lo que hacíamos antes, que era detectar dónde teníamos que encender y dónde teníamos que apagar, dependiendo de lo que estuviéramos viendo en términos de generación de revenue para la compañía. Pero una de las cosas que sí que ha sido muy importante con la pandemia es el hecho de que siempre hemos sido una empresa muy conservadora en términos de gasto y una empresa muy consciente de todo lo relacionado con la inversión, somos muy precavidos a la hora de gastar. Y ese punto de tener la capacidad de optimizar y de ser muy eficientes con el tipo de decisiones que tomamos, pues efectivamente es justo lo que podemos hacer con el modelo de atribución y lo hemos utilizado de esa forma, básicamente, para mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. Genial. También es cierto que obviamente vosotros en la industria en la que estáis trabajáis en muchos mercados, con lo cual no sé si la estrategia varía por mercado o cómo funciona, cómo utilizáis, digamos, otra vez vuestra planificación. Es que difiere muchísimo por mercado, Paco, difiere mucho por mercado y aquí, mira, aquí me gustaría mencionar incluso a nuestro jefe, a nuestro querido Tony Conde, que es el que lidera todo el proyecto de Data y Digital Media dentro de Barcelona. Y él fue una de las personas que al principio de la pandemia, digamos, o sí, al principio de la pandemia en la empresa, definió la estrategia por la que teníamos que tirar y fue el que definió, digamos, la activación o desactivación por mercados, ¿vale? Entonces, fue una de esas personas sí, que literalmente lideró el cambio en ese sentido y que apostó mucho siempre ha sido diferente, ¿vale? Siempre ha sido una estrategia diferente por mercado porque cada mercado tiene sus propias características. Especialmente con la pandemia, lo que nos pasaba era que, volviendo a la eficiencia,
queríamos atacar, queríamos activar inversión en los casos en los que sabíamos que nuestra marca era una marca reconocida, porque al final sabíamos que eran los escenarios en los que teníamos todas las de ganar, ¿vale? Entonces, en ese, digamos que fue uno de los factores que se tuvo en cuenta para hacer una diferenciación de activación por mercado. Y ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo y no me quiero quedar sin preguntarte, has comentado que obviamente están ocurriendo muchas cosas en el mercado, pero ¿qué prevés tú que va a pasar en los próximos años? ¿O qué cosas crees tú que van a cambiar? Ya has hablado de la desaparición de las cookies de tercera parte. ¿Qué otras cosas crees tú que en el mercado van a ser, digamos, dominantes o van a ser, digo, wow, esto es nuevo y tenemos que adaptarnos? Hmm. Vale, a ver, creo que lo más importante a nivel marketing digital será este cambio en las cookies de tercera parte, porque al final es sobre lo que nos hemos basado, sobre lo que se ha construido digamos que toda la industria del marketing digital. Dicho esto, veo o me imagino los próximos años del marketing digital siendo muchísimo más finos en términos de activación, yendo muchísimo más al detalle a la hora de activar. Creo que se ha acabado el marketing masivo, esa idea de ir por el mundo intentando acaparar los datos de tercera parte de cualquier usuario que iba navegando por la web, pues creo que no se va a poder seguir dando por este cambio específicamente. Pero creo que además, o sea, a medida que los usuarios se van haciendo más conscientes de la privacidad y se van haciendo también más conscientes de la importancia que tiene que en cierta medida, ya no digo que protejan los datos, porque creo que hay muchas situaciones en las que como tal no hay que hablar de protección de datos, sino más bien de conocimiento de privacidad. Pues a medida que se van haciendo más conscientes, creo que las empresas se van encontrando ante un reto a la hora de cómo le demuestran valor a los usuarios y cómo siguen demostrando que los usuarios pueden confiar en sus marcas para que sean marcas con las que ellos quieren interactuar. Y creo que es que se basará en eso, o sea, que será muy distinto por el lado de las cookies de tercera parte, pero a la vez seguirá muy enfocado o veremos aún muchísimos cambios relacionados con todo el tema de la privacidad. Pues muchas gracias, Joana, lo dejamos aquí. Ha Esa era mi sido apuesta. muy interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias a toda la gente que ha atendido al webinar. Espero que os haya gustado y esperamos seguir escuchando cosas de ti, Joana, en el futuro. Paco, esperemos que sí. Me gustaría cerrar la sesión comentándoos que si queréis seguir escuchando de mí, tengo un blog con varios de mis compañeros en el que hablamos justo sobre transformación digital, modelos de atribución, sobre todos estos temas que son tan apasionantes. El blog se llama Después del Dato, por si queréis pasaros por ahí a mirarlo, y también me tenéis en LinkedIn. O sea, me encanta hablar del tema, así que nos vemos por ahí, seguimos la conversación segurísimo. Fantástico. Muchas gracias, Muchas Joana. gracias, Paco. Adiós. Hasta luego.